Muchas personas me están escribiendo como si tuviera una bola de cristal y les estoy diciendo que no ha pasado nada. Cuando digo no ha pasado nada, hago referencia a que no ha pasado nada grave. Obviamente, pues sí, hemos visto una sacudida en el mercado, pero os voy a explicar desde mi punto de vista y el de muchas otras personas de lo que está ocurriendo ahora mismo, ya no solamente en el mercado cripto, sino en el mercado en general, porque esto ya está afectando fuera de las criptomonedas. Entonces, mucha gente me ha preguntado por lo siguiente: Marc, ¿estamos delante de un cisne negro? ¿Estamos delante de un Black Swan? Y yo creo que mucha gente se está anticipando a acontecimientos. Para aquellos que no sepáis lo que es un cisne negro, es lo que vivimos, por ejemplo, con el COVID, que de golpe el mercado crasheó de la noche a la mañana prácticamente, o en un periodo de tiempo muy corto, y pocas personas podían predecir ese movimiento. Pero un cisne negro es un evento inesperado, raro y de gran impacto que cambia el curso de las cosas. Solo parece explicable o predecible después de que ocurre. Entonces, yo en este caso os he puesto el gráfico de Bitcoin, y este gráfico de Bitcoin ya está un pelín más por encima, según cuando veáis el vídeo, obviamente, pero os quería indicar que, pese que ahora mismo hemos visto una gran corrección en el día de hoy, de momento estamos por encima de esta media móvil de 50 diaria, que suele ser un punto de soporte y resistencia dinámico y que mucha gente lo tiene en consideración, pero ya estáis viendo que de momento estamos retrocediendo en una zona de Fibonacci que es la de la mitad del impulso, es decir, 0,50, no hemos tocado 0,618 y tampoco hemos tocado 0,75, que serían 3/4 partes del impulso, por lo que ahora mismo Bitcoin no tendríamos que estar viéndolo ya como que esto es un Black Swan, nos vamos a ir para abajo. Paciencia, porque el sentimiento que genera este tipo de movimientos es para que el retail simplemente venda sus activos a malos precios, para que luego las ballenas, la gente que realmente entienda, pueda estar comprando vuestras monedas, por lo que no hagáis movimientos raros en este tipo de situaciones, simplemente pues interpretar la información, tomar vuestra decisión, pero que sepáis que suelen ser movimientos simplemente para manipular, y lo iréis viendo al transcurso de este vídeo. Entonces, el mercado cripto es el más emocional que hay. ¿Y por qué es el más emocional? Pues primero porque no está del todo regulado, hay muchas monedas, mucha volatilidad, y esto parece más un casino que un lugar de inversión responsable. Entonces, ahora mismo, pues estas ventas fuertes, ya no solamente con Bitcoin, sino con el resto de altcoins, es una excusa perfecta para recomprar más abajo, sabiendo que a lo mejor es una de las últimas oportunidades para comprar más abajo, teniendo en cuenta que de aquí a las próximas semanas posiblemente podamos ver continuaciones alcistas, esperemos, en muchos criptoactivos. Entonces, ahora mismo creo que lo que tendríamos que estar viendo, y lo estamos viendo, es que exista una limpieza de meme coins, ya que PanFan sigue haciendo mucho daño. Es decir, la sobrepoblación de criptomonedas, o mejor dicho, de tokens, lo que está generando es que la liquidez se reparta muchísimo, y también hay mucha gente que está perdiendo dinero. Hay mucho inside trading, hay muchos grupos de Telegram pumpeando monedas. O sea, realmente no estoy viendo que el mercado cripto sea un mercado para invertir, es simplemente un mercado para ir prácticamente al casino. Es decir, estás invirtiendo en meme coins que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Y por qué están subiendo? Pues simplemente porque hay wallets que están conectadas con la del DEP y simplemente pues son insiders que están pumpeando esa moneda. Entonces, me da la sensación que la gente siempre está yendo detrás de la ola, detrás de la ola, detrás de la ola, y siempre con esa falsa esperanza que algún día ganarán dinero de todos sus intentos, pero no se dan cuenta que siguiendo esta metodología nunca ganarán dinero. Entonces, lo que ahora mismo tenemos a la vuelta de la esquina es una regulación más amplia, ya no solamente en Estados Unidos con Trump, sino que esperemos que se pueda extender por todo el mundo, y esto a lo mejor podría limitar pues este tipo de fenómenos como el PanFan, que al final no deja de ser un casino cripto. Entonces ya lo veremos. Ahora mismo hemos visto una liquidación de 920.000 millones de dólares en las últimas 24 horas, que realmente todo este movimiento se ha dado en las últimas horas, así que la gente no aprende, la gente sigue lonqueando, siguen shorteando en puntos donde no tienes que hacer absolutamente nada, porque los futuros es la forma más absurda de perder dinero. Si no eres experto, si no tienes una estrategia, si no tienes un plan de trading, es mejor que te alejes, porque lo más probable es que palmes todo tu dinero a largo plazo. Al corto plazo, todo el mundo tiene suerte, todo el mundo puede marcar un gol a Casillas, pero al final
sabes que cuando chutas 100, posiblemente 99 o 98 las acaben parando o chutando fuera. Entonces, ¿cómo están nuestros AI agents? En este caso, he hecho una captura de Cookie, que es como CoinMarketCap de los agentes de IA, y ya estamos viendo que pese que ahora mismo pues hay mucho run en la cabeza de madre mía, que esto se está yendo para abajo, esto no va a remontar, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que veníamos de una racha súper alcista y que pese a las correcciones del mercado, la inteligencia artificial tampoco se ha ido de paseo. Es decir, teníamos un pico máximo más o menos a inicios de año, podríamos decir, sobre todo inicios de año, y ahora mismo sí que es cierto que hemos corregido, pero igualmente el mindshare, que para mí es de las cosas más importantes, de momento se está manteniendo dentro de la inteligencia artificial. Es decir, tú ahora mismo lo que tienes es memes, porque es el fenómeno que más importancia ha tenido en los últimos meses, pero el siguiente fenómeno, sin lugar a duda, es la inteligencia artificial, por lo que si ahora mismo tenías algunas monedas que siempre estabas pensando que a ver si puedo encontrar buenos puntos de entrada, es el momento de hacerlo, pero no entres por especulación, sino entra por fundamental, porque ahora mismo lo que te permite la inteligencia artificial es que puedas entender realmente el producto que está detrás del token. Puedes investigar qué equipo está detrás de ese token. Si simplemente estás comprando una moneda porque te lo estoy diciendo yo o te lo está haciendo otra persona, posiblemente acabarás perdiendo todo tu dinero. Pero en términos generales, lo que estoy viendo con la inteligencia artificial es que se está consolidando, ¿vale? Y ahora mismo con el fenómeno que vamos a hablar a continuación, para mí no es un punto negativo para todo lo que estamos viendo, todo el ecosistema cripto, sino que para mí es positivo porque más ojos van a estar dentro de la inteligencia artificial. Entonces, el gran temor que ahora mismo estamos viendo es DeepSeek, ¿vale? DeepSeek es como el gran competidor chino del ChatGPT. Para mí no es un temor, ya que es un plus más a nuestra apuesta para la inteligencia artificial en criptomonedas, ya que si hay más competencia, hay más innovación y mejores productos. Es decir, que al final la vida es mucho mejor para las personas. Entonces, si ahora mismo vemos una competencia directa al ChatGPT, pues esto lo que va a provocar es que entre ellos estén cada vez mejorando más rápidamente, va a haber más innovación y al final pues el consumidor tendrá un mejor producto. Lo que pasa que ha sido pues de la noche a la mañana prácticamente que se ha colado en top free apps dentro del Apple Store, o sea, está por delante de ChatGPT y también de Threads, que honestamente no sé qué pinta aquí aún esta aplicación, pero claro, ha superado ChatGPT y está mucha gente como que le has optado, ¿no? De golpe, ¿cómo puede ser que una aplicación gratis se esté colando por delante del ChatGPT? Que el ChatGPT lleva un recorrido bastante amplio y pocas personas se podrían imaginar que pudiésemos ver aquí una aplicación desbancando esa fantástica primera posición. Entonces, lo que os quería enseñar es esto de aquí, porque el gran perjudicado realmente no es ChatGPT, entre comillas, porque al final pues hay perjudicados, si lo quieres llamar de alguna forma, pero el gran perjudicado para mí es Nvidia, ya que Nvidia podría ser el mayor perjudicado, ya que su estrategia se basó en una supuesta demanda masiva de GPUs para la inteligencia artificial. Gran parte del mercado alcista reciente dependía de esta narrativa. Actualmente Nvidia ha caído un 5% en el mercado de futuros. Ya os digo de que el momento que estoy grabando este vídeo ha caído un pelín más y luego lo veremos, y dado el alto nivel de concentración en esta acción, la situación podría volverse caótica. Se espera más claridad cuando el mercado abra mañana. Y esto es justamente de ayer y ahora mismo pues ya estamos grabando el vídeo y hemos visto una caída importante para Nvidia. Entonces, el resumen de todo esto es que ahora mismo pues parecía como que la inteligencia artificial era un negocio para multimillonarios, es decir, tenías que tener una gran capacidad económica para poder costear todas las GPUs, que esto al final pues requiere de una inversión inicial y sobre todo de un mantenimiento, pero es que ahora mismo si estamos viendo que otras inteligencias artificiales están pudiendo desarrollarse con unos costes mucho más baratos, esto puede ser una noticia de cuidado Nvidia, donde te estás metiendo, que estás haciendo suposiciones a largo plazo de que tus GPUs van a tener una demanda masiva y que finalmente no van a acabar teniendo la que realmente ellos suponían. Entonces se está de alguna forma desmantelando pues todo el teatro que ellos habían montado, pero aún no sabemos si esto va a ser real a largo o al corto plazo. Iremos viendo. De hecho, haremos bastante seguimiento aquí en el canal. Entonces, aquellos que no lo sepáis, os voy a dejar aquí esta imagen, ¿vale? Donde podéis ver los puntos importantes de DeepSeek. Para mí, el más importante es que DeepSeek requiere
de un 97% menos de procesamiento que OpenAI y funciona sin conexión y de forma gratuita. Se ha colado como la aplicación número 1 dentro del Apple Store y fue desarrollado en menos de 2 meses con menos de 10 millones de dólares. Cuidado, y un equipo de menos de 200 personas logrando resultados comparables con OpenAI. Es que claro, aquí el problema es que estamos viendo que DeepSeek está haciendo grandes cosas con muchísimo, pero muchísimo menos presupuesto que el gran competidor que sería ChatGPT de OpenAI. Entonces, esto de alguna forma está abriendo mucho los ojos, ya que si ahora mismo estamos empezando a ver otras empresas que están haciendo casi lo mismo, o entre comillas, que ChatGPT con mucho menos dinero, esto significa que hay mucho margen de mejora y que a lo mejor todo lo que estaba proponiendo OpenAI de 500 billones de dólares que se tenían que invertir para bla, 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 pues a lo mejor cuidado que esto no acaba siendo cierto. Podríamos ver una empresa muy sobrevalorada. Entonces, ¿qué ha pasado luego? Pues hemos probado lo que sería DeepSeek y simplemente pues os digo que hemos tenido problemas. O sea, ha tenido una alta demanda, por eso aquí vemos que DeepSeek is experiencing high traffic at the moment, por lo que no lo he podido probar esta mañana. No sé si ahora mismo seguirá funcionando, pero la cuestión es que mucha gente lo ha querido probar. Obviamente no hay punto de comparación a nivel producto con ChatGPT, o sea, esto es como la primera versión de DeepSeek que ahora mismo estamos probando, pero yo también os diría que haría bastante seguimiento, porque mirar los móviles chinos que al inicio, o incluso los coches, los electrodomésticos, toda la tecnología china, siempre se veía en Occidente pues con malos ojos de esto no va a servir para nada, es made in China, va a durar poco, bla bla bla. Daban pena, esa es la realidad. Al inicio Xiaomi y estas marcas daban pena, pero ahora ya no. O sea, ahora ya no, Xiaomi es capaz incluso de hacer coches mucho más baratos que Tesla, móviles mucho mejor que Samsung, que podrían no acercarse a Apple, pero que podrían ser de los mejores móviles que podríamos encontrar en todo el mundo a nivel calidad-precio. Y esto al final pues lo intento trasladar también con DeepSeek, que ahora mismo pues mucha gente dirá, pero esto no tiene nada que ver con ChatGPT. ChatGPT tiene muchas más funcionalidades, puede incluso recrear imágenes, ¿no? A partir de un prompt, de un texto. Vale, sí, pero es que estamos justamente al inicio de DeepSeek. Vamos a ver de aquí 2, 3, 4, 5 meses cómo avanza la cosa, pero lo que me ha quedado claro es que no quería China quedarse atrás con lo que serían los chatbots avanzados como ChatGPT y han querido lanzar el suyo y ahora mismo pues mucha gente se lo está descargando. Entonces la cuestión es que hay un poquito de confusión ahora mismo dentro del ecosistema de inteligencia artificial, ya no solamente de cripto, porque hay muchas personas que están diciendo que realmente DeepSeek sí está utilizando productos de Nvidia, pero que evidentemente al ser productos exportados de Estados Unidos no quieren mencionarlo. No lo van a mencionar, es competencia directa a Estados Unidos de China. Y aquí ha saltado Elon Musk diciendo obviamente, por lo que no sabemos del todo cuál está siendo el origen de esta tecnología. ¿Estará utilizando Nvidias? ¿No estará utilizando Nvidias? ¿Tendrán su propio proveedor chino? ¿Podría ser un copycat de ChatGPT? Hay mucha confusión ahora mismo dentro del ecosistema y yo simplemente lo que estoy intentando es contaros los últimos detalles que estoy encontrando en internet. Entonces, la cuestión es la siguiente: si es verdad que DeepSeek está utilizando estos chips de Nvidia, lo que está cuestionando en este caso este perfil de Twitter de Covey Letter es por qué no están comprando las acciones de Nvidia si está cayendo, y toda esta información es verídica. No es normal que estemos viendo una caída en torno al 13% en los últimos minutos en Nvidia y que nadie esté recomprando si la información que dice aquí es verídica, y más viendo que Elon Musk se está mojando ante esta situación. Entonces, dicho esto, pues obviamente está empezando a haber bastante rivalidad, obviamente, entre ambas plataformas. Tenemos hate y food por parte de la comunidad de OpenAI, que es normal. Y este perfil de Twitter había comentado que personas de OpenAI o de alrededores de OpenAI o de la comunidad, llamarlo como queráis, estaban diciendo que toda la información que tú estabas utilizando en DeepSeek se estaba enviando directamente a DeepSeek, pero que tú podías hacer un renting de una GPU dentro de este proveedor y hostear tu propio modelo, evitando así enviando tu información más sensible a una compañía. Pero bueno, como si OpenAI no estuviera haciendo lo mismo, o sea, saber qué están haciendo con toda la información de todos los usuarios
que están escribiendo cada día dentro del chat GPT, ¿no? Entonces, aquí tenemos información por parte de Frank de Gods, que está diciendo que ha estado utilizando DeepSeek en los últimos 20 minutos y que está bastante seguro que posiblemente sea una de las mejores cosas que ha visto de inteligencia artificial desde el origen de ChatGPT. Yo personalmente no sé si esto va a un tono más serio o simplemente para crear algo de polémica. Y también una información importante sobre el tema de las criptos, que al final he visto el tweet al lado del otro, y es que no tenemos que ir con prisas, o sea, las criptomonedas ya se van a quedar por el resto de nuestras vidas. El mayor riesgo que teníamos ahora mismo con las criptomonedas o de la última década era el gobierno, pero es que ahora mismo ya el gobierno, de hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya es pro cripto, es pro Bitcoin, incluso lanzó su meme coin. Por lo que tranquilos, porque podemos tener un mal día, pero a largo plazo el mercado cripto va a ser referente en lo que serán los mercados incluso tradicionales. Va a absorber muchísima liquidez a largo plazo. Y aquí más puntos de comparativa entre OpenAI y también DeepSeek, porque OpenAI se fundó hace 10 años con más de 4.500 empleados y ha recaudado 6.6 billones de dólares en capital. Por otro lado también tenemos DeepSeek, que fue fundado hace menos de 2 años con más o menos 200 trabajadores y que se desarrolló con menos de 10 millones de dólares. Y lanza la siguiente pregunta, y es cómo estas dos compañías ahora mismo pueden ser competidores, o sea, no tiene ningún punto de comparación, o sea, 10 años, 2 años, 4.500 trabajadores, 200 trabajadores, 6.6 billones de dólares en capital y luego tenemos 10 millones. Y de hecho, aquí tenemos una comparativa, yo no soy experto, pero esto lo estoy viendo bastante por Twitter, hace una comparativa entre diferentes modelos de inteligencia artificial y en este caso tenemos DeepSeek, que prácticamente está ganando al ChatGPT en casi todos los campos. Y esto al final pues deja mucho que desear al ChatGPT, que con tan poco dinero puedan estar desbancando a una multinacional, o más que una multinacional. Y como no, ya para ir acabando, se disparó también la criptomoneda DeepSeek de inteligencia artificial de Solana. Han salido muchísimas, este simplemente era un titular que había visto por internet, pero obviamente hay mucha gente que intenta surfear este tipo de olas. Yo, si puedo estar delante de la pantalla, lo intento hacer. También os digo, muchas veces me salen mal, pero solamente que una te salga bien puedes ganar mucho dinero, pero si no puedes estar delante de la pantalla, mejor no toques estas jugadas, ya que pueden ser casi la gran mayoría de ellas rug pulls y al final pues ganar dinero es bastante complicado. Y finalmente aquí también tenemos el vídeo, ¿vale? Que se veía justamente ayer, que es un curso de más de 1 hora con Axel. Te puedes cubrir las espaldas en este mercado cripto. No todo es ganar dinero cada día, sino que también protegerte y saber gestionar las operaciones es importante, por lo que te invito a que cuando acabes de ver este vídeo vayas a ver el curso que subí justamente ayer en el canal. Y dicho esto, vayamos ahora mismo con Juan Diego para que nos ponga un poquito en contexto sobre cómo está viendo él el mercado cripto con más de 20 años de experiencia en los mercados tradicionales y también bastante experiencia en criptos. Bueno, ahora sí que sí, ya estamos con Juan Diego y vamos a contar otra vez con su participación. Tendréis su enlace de Telegram en la descripción, que está informando de todo lo que está pasando a la última hora de Estados Unidos y de todo el mundo y de criptomonedas. Así que, Juan Diego, todo tuyo. Marc, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, tenemos un lunes divertido. No faltaba nada esta semana después de anunciarse que tendríamos los earnings de las primeras trimestres de las Big Capitals, la reunión de tipos tanto de Estados Unidos como de Europa esta semana y el PCE el viernes, que es el gasto al consumo. Entonces, bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy, que estaba muy estudiado por el mercado, Marc. Es decir, después de las órdenes ejecutivas que firmó el otro día Trump, la semana pasada en concreto, la referida a la inteligencia artificial con la inversión de los 500.000 millones de dólares, ha dejado la puerta abierta para que ocurrieran cosas como lo que ha pasado hoy. Porque, bueno, yo he probado un poquito el tema este de la IA china y la verdad es que, aparte de que se ve que está en sus inicios, se ve, le he hecho la misma pregunta al ChatGPT que al DeepSeek, ¿no? DeepSeek. DeepSeek se pronuncia. Vale, le he hecho la misma pregunta. Bueno, por ejemplo, ¿qué análisis me hacía de la apertura de Wall Street hoy? Entonces, el ChatGPT me ha dado toda, bueno, me ha puesto gráficas, me ha explicado lo que había bajado el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, cómo estaba bajando un 13% Nvidia, cómo estaba bajando todo el sector tecnológico. Y el DeepSeek no. El DeepSeek lo que me ha dicho es que no tenía datos desde octubre del 2023. ¿Vale? Entonces, bueno, era una prueba que yo quería hacer
porque yo creo que el fundamento, todo y que no conocemos el recorrido, era que se quería dar un golpe al sector tecnológico de Estados Unidos, ¿vale? Creo que esto viene unido a toda la política de aranceles de la que estuvo hablando Trump, donde bueno, los chinos han llegado a la conclusión de que exponiendo en el mercado un chat GPT low cost, iban a ser capaces de afectar a las cotizaciones de, bueno, de las big capitals de Estados Unidos, y así ha sucedido. Eh, a ver, de esto veremos mucho este año, ¿vale? Es un año donde tenemos redes sociales totalmente expuestas a noticias con inteligencia artificial, es decir, vamos a ver noticias que no vamos a saber si o no serán reales. Es decir, yo cuando eh, anoche empezaron los futuros del SP 500 y el Nasdaq a caer y Bitcoin estaba cayendo, no había una razón, ¿no? O sea, la gente se pensaba que era por miedo a los tipos de interés, a las noticias de esta semana, a la intranquilidad, y no. Cuando ha aparecido la noticia, porque, bueno, esto apareció ya hace unos días, pero ha sido a partir de anoche cuando ha aparecido de forma, digamos, escaneada en las redes sociales. Lo primero que se han pensado es si era verdad o no, ¿vale? O sea, es lo primero que te viene a la cabeza ahora. Es como lo del token de Trump hace una semana, Ujú. que no sé si te acuerdas, que ahora de España aquí se publicó a las 3 de la mañana, y yo cuando me levanté por la mañana había como 7 tokens de Trump. Entonces, la gente no sabía si eran todos fake, eran scam, hasta que se asoció el Twitter a uno. Entonces, cuando empiezan a tomar veracidad las noticias de una manera o de otra, lo que causan es un impacto en los mercados, tanto institucional como el de las criptomonedas, donde la gente tiende a echar el freno de mano en las inversiones, ¿vale? Además, esto ha permitido, esta noticia, por arte de magia, llámalo así, esto pasa mucho en los índices americanos y veo que en las criptos también, que el SP 500 haya vuelto a la zona de los 6.000 y Bitcoin a la zona de los 100.000, ¿vale? La zona, por ejemplo, de los 6.000 en el SP o de los 100.000 en cripto, a, a los market makers les gusta mucho porque son zonas de apoyo que llaman, donde pueden controlar los longs y los shorts arriba y abajo con poco movimiento de mercado. Es decir, en los 100.000 llevamos prácticamente ya 2 meses, como aquel que dice. Lo que pasa es que hemos bajado hasta 90 y algo, hemos subido hasta 108. Ujú. Ahora hablo de Bitcoin, ¿eh? Es parecido a los 7 meses esos que hubo de rango desde que llegó con la noticia de los ETF a los 73.000, pues es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque son zonas, estos rangos, donde los exchanges recuperan lo que se ha perdido en la subida fuerte que ha habido hasta aquí, ¿vale? A ver, no nos olvidemos que todos los mercados financieros, el institucional y el de las criptos también, cuando tienen futuros y tienen opciones, están muy, digamos, muy supeditados a eso. Es más, ahora yo te diré la teoría que yo tengo Ujú. de que, por ejemplo, se están cuidando muy mucho de que Trump no diga la frase Bitcoin asociada a Reserva Nacional. ¿Por qué? Porque saben que esa frase pronunciada en su boca dispara el precio de una manera descomunal. Además, el otro día, cuando vimos en el vídeo que hice de análisis del comunicado de la Casa Blanca, que está en el grupo de Telegram, por cierto, para quien lo quiera ver, que hicimos un análisis pormenorizado de todo lo que implicaba en la orden ejecutiva de los activos digitales, nos dimos cuenta que digamos, la piedra de toque, de inicio de esa, de esa reserva que quiere hacer Trump iba a ser los tokens incautados. Y Ujú. cuando vi la lista, me di cuenta de que había más de 500.000 FTTs, que no nos olvidemos que era la moneda de FTX. Entonces, yo te lanzo una pregunta, Mark. Si Trump habla de Bitcoin abiertamente y va a hacer una reserva, ya hablamos en ese vídeo de todos los timings, que primero va a haber un grupo que lo estudie, vea que o sea, no choca con la Constitución de Estados Unidos, no infringe ningún reglamento. Luego lo va a llevar a la Alianza de las Américas para que lo aprueben todos los países colindantes, ¿vale? Pero lo que sí que me di cuenta
es que si hablaba de alguna moneda en particular, y yo creo que Bitcoin es la única que cumple los requisitos para una reserva, porque no creo que se haga una reserva de un token que no esté emitido totalmente y que no esté regulado. O sea, la fiscalidad, todo y que quiera hacer una exención con las monedas de USA un determinado tiempo o algo, pero si hace una exención total, el capital de las acciones se irá al mercado cripto. ¿Vale? Pero lo que yo me refería, si habla de Bitcoin, todo lo que tiene en ese fondo se va a devaluar. Porque lo que sí que va a hacer, y está esperando el mercado, es cuál va a ser esa regulación y cuándo va a ser la reserva de Bitcoin, y entonces va a haber una traslación en el mercado de todos los tokens favorecidos por estas medidas, van a recibir la liquidez de los demás. Entonces han de ir con mucho, o sea, pies de plomo. Además, no te olvides que tiene una orden ejecutiva para la frontera de México, otra para el tema de la producción del petróleo con el tema del fracking, porque lo que quiere es volver a defenderse de la inflación como hizo en el anterior mandato, bajando el precio del crudo. Y si metes todo esto en una coctelera y ahora le metemos la IA china, pues estamos así de divertidos, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo que he hablado hoy con inversores, he hablado con gente que trabaja en el mercado, no hay una dirección clara. O sea, a nivel de inversión, se está esperando los tipos de interés. Los tipos de interés es como la sangre que riega estas venas, que son el mercado, ¿vale? Em, para que veas al punto que hemos llegado, aunque los tipos no se toquen, la gente está esperando qué palabras dice Powell después en la rueda de prensa. No olvidemos que va a ser la primera rueda de prensa donde va a hacerla con Trump en el cargo ya, ¿vale? Trump puso a Powell en este cargo, ¿vale? Pero Trump dominaba la Fed en el 2017-2018 porque dominaba a los otros miembros de la Fed, ¿vale? Lo que necesitaba era una cara visible que tuviera una trayectoria en Estados Unidos y que tuviera pues una credibilidad, ¿vale? Que es muchas veces lo que le falta a Trump en ese sentido, ¿no? Pero donde yo sí que veo un tema que a mí me gusta mucho y creo que es la piedra angular de este mandato, es la gente de la que se ha rodeado. Es decir, todo el mundo que se ha rodeado es gente muy brillante, es gente muy pro cripto, por ejemplo, es gente que son triunfadores, son empresarios de éxito, no es gente que viene a hacer el negocio aquí, para que nos entendamos, Tiene la ¿vale? vida solucionada ya. Tiene la vida solucionada, es decir, luego tendrán otras aspiraciones y tendrán otras motivaciones, pero es gente que, no nos olvidemos, que viene a arreglar un país que tiene 36 trillones de deuda. Entonces, eso es un lastre. O sea, la deuda ese sí que es un Ponzi, o sea, solo puedes imprimir dinero. Yo sospecho que el miércoles Powell va a hablar del quantitative easing y el quantitative tightening, que es la impresión de dinero o la no impresión de dinero que la lleva parada desde que empezó a subir los tipos. Yo creo que va a hablar de eso, en vez de hablar o sea, se referirá a los tipos con que han de evaluar todas las variables, cómo se desarrollen y tal, pero yo creo que va a dejar una puerta abierta a que entre más capital, porque no, bueno, esto lo hemos comentado ya otras veces, la situación en Estados Unidos, los tipos al 4,5 acabarán haciendo daño, no se sabe cuándo, pero con hipotecas al 7, tarjetas de crédito al 21, no es sostenible, Marco, ¿vale? Entonces, la semana va repleta de noticias, hoy hemos tenido esta. Sí que es cierto que ayer yo, por ejemplo, lo pasaba por mi grupo de Telegram, que lo vi, me parece que en el mundo de las criptos, esto lo sabrás tú mucho más que yo, la cantidad de tokens es desmedida. O sea, o sea, es imposible que suba todo eso. Yo te lo digo, a nivel de liquidez, no hay liquidez para todos esos proyectos. Es más, muchos yo lo veo desde fuera como crowdfundings. Es decir, un proyecto que no está emitido de todo. Mira, eso no pasa con las meme coins, por ejemplo, que se emiten, ¿vale? Pero un proyecto que te emite el 25 o el 30% de los tokens, o sea, lo que se está haciendo es crear una fuente de financiación, conforme va entrando el capital, va emitiendo tokens y va sacando liquidez del mercado.
Entonces, es ese tipo de cosas las que creo que va a regular Estados Unidos. Y luego yo creo, y esto sí que ya te lo dije hace algún tiempo, que lo que le falta al mercado cripto es como la liga de fútbol o la ACB de básquet, que haya ascensos y descensos. Es decir, que haya, pues no es igual el número, 100 monedas, 200, pero a partir de ahí, una moneda de hacer una serie de méritos y lograr pues un market cap, tener un proyecto que tenga una cierta dimensión para poder optar a subir. Bueno, es como cuando entra nuevas empresas en el SP500, como ha entrado MicroStrategy este año, o Palantir, ¿vale? Es decir, han de cumplir una serie de capitalización, una serie de requisitos en cuanto al blackout de recompras, o sea, les limitan mucho las ventanas de compra en los Estados Unidos, en la bolsa, pero eso no existe en el mundo cripto y bueno, yo creo que la regulación la necesita, Marc. Te lo digo desde fuera. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que han cambiado los ETFs del mundo de las criptos el año pasado. En el mundo institucional, el que hay fuera, está muy interesado en las criptos, pero tienen esa precaución, ese temor por todo lo que oyen de hackeos, de dinero ilegal, o sea, no se sienten en un marco agradable ni protegidos, como te puedes, por ejemplo, ¿qué pasa con el BlackRock con su ETF el IBIT de Bitcoin? Pues que te llama BlackRock, tú estás en tu casa en Estados Unidos y te dice, ¿usted quiere Bitcoin? Sí, pero es muy caro. Ese es el otro tema que ya te comenté hace un tiempo, que era la gran barrera de Bitcoin ahora, que no podía hacer un split y que valiendo $100.000, la gente lo vería como el Ferrari que ves por la calle o el Lambo y dices, hostia, qué bonito, pero no es para mí. ¿Vale? Entonces, en cambio te llama BlackRock y te dice, no, no, pero no se preocupe, BlackRock ha pensado en usted y tenemos participaciones en Bitcoin a partir de $20. ¿Cuántas quiere? Así salió el ETF de BlackRock en enero pasado. Claro, una persona que es igual, compra 10 participaciones por probar, se da cuenta a final de año que ha subido un 150%. Cuando sus otros fondos, el de renta fija, ha subido un 3%, la deuda americana, si la ha cogido 10 años, bueno, pues la tiene al 4,5%. Pero claro, la bolsa le ha subido un 17, entre un 17 y un 25, depende qué tipo de fondo tenga asociado al SP, al Nasdaq, al MSCI, etcétera. Pero claro, ve que luego tiene un fondo regulado, reglamentado y está seguro que le ha hecho un 150%. Entonces es él el que llama al de BlackRock para comprar más, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que eso llegará a Europa, ¿vale? Se instalará, es decir, yo que he trabajado en la banca, ya me ha llegado este año que las entidades bancarias van a ofrecer productos asociados a Bitcoin a no tardar mucho, pero está todo a la espera de la regulación de Estados Unidos. Entonces, para lo que nos ocupaba de hoy hemos tenido una noticia que ha distorsionado el mercado, una noticia, digamos, que estaba pensada con otro tipo de fines que no es el de un chat de inteligencia artificial. O sea, se ha creado como un caballo de Troya. Es lo que quiere decir un caballo de Troya. ¿Vale? Para conseguir otra serie de objetivos y además han dejado entrever un mensaje subliminal que hay que entender, que es el siguiente. China ha venido a explicar también hoy, y aquí tienen razón y hay que dársela, yo ya lo había oído esto, que la inteligencia artificial no es tan cara como nos venden. Es decir, si tú eres una empresa de desarrollo de inteligencia artificial y vas a un banco en Estados Unidos y dices, no, no, es que es muy cara, el desarrollo es carísimo, tal, necesito que me la financies, vas a conseguir una financiación para la inteligencia artificial y muchas cosas más. Hoy en Estados Unidos, muchos bancos, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, se están dando cuenta de que, oye, ese crédito que le hemos dado a Nvidia, con el 10% habría bastado. ¿Dónde está lo demás? A mí no me cuadraba. A ver, 500.000 millones. O sea, la noticia, por ejemplo, de la orden ejecutiva de 500.000 millones de dame el otro día, eso es como repartir una serie de dinero, te lo digo desde mi perspectiva, en una serie de empresas, además nombró a 3 o 4, para tener un poder de decisión en ellas para algo que tiene pensado en el futuro implementar. Pero
a ver, veremos el desarrollo que tiene el DeepSeek pero la diferencia es muy grande de precio. Y otra cosa, ha afectado, que esto no, porque cuando ocurre una noticia de este tipo, tú no te das cuenta hasta dónde llega. Es aquello de la mariposa que mueve las alas no sé dónde y que aquí hay un terremoto, ¿no? Ha afectado a las eléctricas, Marc. Ya. Ha afectado a las eléctricas. Estados Unidos están cayendo porque, claro, ahora se dan cuenta las eléctricas que no van a tener que abastecer con tanto a ChatGPT, a Nvidia o a tal para utilizarlo. Entonces no van a producir tanto. Menos demanda, claro. ¿Vale? O sea, hay una serie. Y luego hay la otra cosa que pasa siempre en Estados Unidos, te la cuento, que el beneficiado de días como hoy es Coca-Cola. O sea, el dinero se va o al bono americano o a las defensivas. Y la defensiva por excelencia es Coca-Cola. ¿Vale? El gráfico de Coca-Cola es el mejor gráfico que yo he visto en mi vida. Si queréis, lo ponéis, lo veis, porque es como, bueno, como una diagonal ascendente que no se precipita nunca, pero que va subiendo, 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 subiendo. Y, y bueno, ha habido pues lo que se llama una rotación hoy de capital. Lo que pasa es que veo que Nvidia está cayendo un 18, Marc. Hostia. ¿Vale? Lo tengo aquí en la otra pantalla, con lo cual, si te esperas un momento, te digo lo que está haciendo. El SP está perdiendo casi un 2%, el Nasdaq un 3,25%. Tenemos al RSP, que no pierde valor. Te explico lo que es el RSP. El RSP es como el SP 500, pero donde todos los valores tienen la misma ponderación. Es decir, Nvidia no vale un 7% aquí, vale un 1%, para que nos entendamos. O sea, todos valen un 1, digamos, de las 500 empresas que hay en el S&P. Pues prácticamente está a la par. Lo que pasa es que el VIX, que es lo que mide la volatilidad, está absolutamente disparado. Y lo que también estoy viendo que está saliendo una media de un 3% en el total 1, en el 2 y en el 3 del mercado cripto. O sea. ¿Vale? O sea, ¿dónde va el dinero hoy en cripto? Ya te lo digo yo sin verlo, a USDT y a USDC. ¿Vale? Esa es la historia. Pero eso de las stables ya, si quieres, ya lo hablamos en otro momento porque es otro tema y hay demasiados esta semana. Pero las stablecoins, precisamente la ley de las CBDCs que ha impuesto Trump es para proteger a las stablecoins y poder tener decisión en la regulación que va a hacer de las criptomonedas. Es más, yo creo que él, ¿sabes que el otro día salió que se reunió con Bukele y todo esto? ¿No se lo viste? Ahí está una de lo que suena, y a mí me cuadra bastante, es que el impulsor de que USDT se haya ido a El Salvador ha sido Trump, ¿vale? Que lo pactó con Bukele. ¿Por qué? Porque no hubiera sentado bien el USDT y USDC en Estados Unidos, pero tenía que defender al USDT porque si una cosa hicieron bien las stablecoins es que tienen el 60% de su capital en deuda americana. Vaya. ¿Vale? Entonces, bueno, al final esto es un juego como el ajedrez, donde hay un rey y va moviendo el alfil, los caballos y tal. Entonces, el mercado está en stand-by a la expectativa de la decisión de tipos del miércoles, todos los datos de earnings de esta semana y el PCE. Y yo pienso que los 180 días que necesita Trump para la Alianza de las Américas y presentar la legislación de las criptomonedas no van a llegar, Marc. Es decir, va a suceder antes. ¿Por qué? Porque por experiencia te diré que cuando se espera algo en los mercados financieros a medio plazo, 180, 300 días, 360, como hay muchos interesados dentro y hay muchas filtraciones también, se acaba teniendo que precipitar la noticia porque si no las consecuencias no van a ser las deseadas. ¿Vale? Es decir, es como si algo no se pronuncia de una manera, digamos, pública, pero lo sabe todo el mundo. Un secreto a voces. ¿Vale? Entonces, pues tú has de ver el impacto. Lo que pasa es que tendrán muy estudiado el momento en el que hacerlo. Pero yo además, hoy sospechaba, lo primero que he sospechado esta mañana, digo, mira, esta es la primera noticia para tirar Bitcoin y comprarlo más barato. ¿Vale? Es lo primero que he pensado, ¿eh?
porque no nos olvidemos que Bitcoin está en $100.000. Ujú. Que hace un año estaban 40.000. Que no se nos olvide ¿Eh? de dónde venimos. No se nos olvide. Entonces, pues creo que todo el mercado está a la par de esto. Y luego lo que vamos a empezar a ver son fusiones de empresas este año. Vamos a empezar a ver, bueno, como pasa aquí en España con el tema del BBVA del Los Sabadell, bancos. vamos a empezar a ver reducción de costes de una manera importante en las empresas. Y en el mundo de los tokens, yo creo que vamos a empezar a ver asociaciones, vamos a empezar a ver que un token se quede con el proyecto de otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el otro día pasé yo y te pasé a ti el cuadro de todos los tokens que tienen el fondo de Grayscale, el de Trump, el de BlackRock, y bueno, eso es, parece al final, no sabes ni los símbolos que hay, ¿no? Entonces, es el problema que tiene el mercado cripto ahí. Se está dispersando tanto la liquidez que el inversor no gana dinero, Marc, y eso no interesa, Ujú. ¿vale? Nos interesaría mucho más. Y yo, mira que no me puedo llamar un crypto adopter como tú o como mucha otra gente, porque yo vengo del mercado institucional, pero sí que me doy cuenta de la diversidad que hay y de que la liquidez, no nos olvidemos que a diferencia del 2020 los tipos están al 4,5 en Estados Unidos y en el 2020 veníamos de una pandemia y los tipos estaban al cero. Ujú. Pues un poquito esto es el resumen, no sé qué te ha parecido. Bueno, Juan Diego, yo creo que todos los insights que nos has dado son perfectos, sobre todo para abrir un poquito más el panorama de cómo está ahora mismo el mercado, ¿no? Hemos tocado un poco ya a la parte inicial del vídeo más lo que ha sido el caso de DeepSeek. Veremos un poco sobre la marcha cómo va avanzando esto y cómo afecta a los tokens de inteligencia artificial, pero creo que primera parte y esta parte, con todos estos insights que has compartido, a la gente le va a encantar. Así que, Juan Diego, muchísimas gracias. Y lo dicho, estás más que invitado todas las veces que quieras y también tienen el enlace aquí abajo en la descripción para que empiecen a seguir a Juan Diego y todos los insights en su Telegram oficial. Así que, Juan Diego, muchísimas gracias. A ti, Marc. Hasta luego.